Muy buenas noches, amigas, amigos, compañeros, camaradas que nos están siguiendo en las diversas redes sociales, que nos siguen en nuestra página en Facebook, eh, que permanentemente están acompañándonos y para quienes permanentemente también nosotros estamos preparando una serie de eventos, llevándolos con la intención que podamos siempre estar formando nuestra conciencia, apoyar, aportar en la construcción de un espacio de cambio, un bloque de cambio en nuestro país. Como lo anunciáramos la semana pasada, hoy iniciamos el conjunto de eventos denominado Seminario de Temas Políticos. Hoy damos inicio a una serie de actividades que vamos a realizar durante estas semanas con el objetivo de intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos y fortalecer nuestra formación y nuestra organización en donde nos corresponda estar. En ese sentido, para hoy, de acuerdo a la programación que tenemos ya prevista, vamos a desarrollar un tema de coyuntura en la región latinoamericana, en nuestra región. Vamos a desarrollar el tema Chile, resultados electorales y proceso constituyente. Un tema importante que está causando, que ha generado el análisis, el estudio de lo que viene pasando en nuestro hermano país de Chile. Para eso vamos a contar con la presencia de un importante dirigente y especialista chileno. Él es Carlos Arrué Puelma, el licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, con máster en Relaciones Internacionales, otorgado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba. Además, es asesor parlamentario y encargado del tema constitucional del Partido Comunista de Chile. Bueno, es una persona con mucha experiencia en el tema. Previamente vamos a dar el pase a nuestro camarada Jesús Martínez, quien va a hacer la presentación a nombre del Comité Regional Luis Alberto Páez de Lima Centro, y además como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Central del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Dejamos en una sola palabra a Jesús Martínez. Jesús, tiene la palabra, por favor. Muy buenas noches, camaradas, amigos, compañeros que nos están viendo en esta inauguración de este seminario. Hace un tiempo habíamos realizado este tipo de eventos en nuestro local. Bueno, hoy lo estamos haciendo mediante esta plataforma virtual, dadas las circunstancias, pero con el mismo propósito, ¿no? La de inducir a la reflexión abierta, colectiva, ¿no? Sobre algunos temas de interés, en otros casos transversales a lo que viene ocurriendo en nuestro país y también en el mundo. Y además porque creemos que este es un momento muy especial, ¿no? Y bastante oportuno para poder colocar, para poder discutir sobre algunos conceptos, también experiencias, ¿no? Que cuestionan precisamente el estado de las cosas, el sistema de cosas que para algunos comúnmente les resulta un tanto intocables. Y el mismo hecho hoy que se hable en un escenario un tanto tenso en nuestro país de política, en mucha gente en el país en estos momentos, creemos que es importante, ¿no? Porque es un elemento necesario, porque nos permite generar esas condiciones, ¿no? Para poder transformar, poder cambiar las cosas en el país. Y es un momento pues importante porque se inserta justamente la política en nuestra población y es la política
el medio precisamente que nos va a hacer cambiar este estado de cosas, ¿no? Para el primer tema, nosotros habíamos pensado inicialmente abordar un caso en el Perú, como es esto de la propuesta de la Asamblea Constituyente, ¿no? En el marco de generar una corriente que empiece a apostar por una nueva constitución en el país, ¿no? Y es algo que se viene levantando pues hace ya mucho tiempo desde el campo popular, y genera pues tanto espasmo, tanto miedo en algunos sectores conservadores en el país, ¿no? Sobre todo pues en la clase dominante, ¿no? Pero cuando estábamos a punto de lanzar y promocionar este primer tema, surge, ¿no? Aparece la noticia, la grata noticia y muy esperanzadora, por cierto, de los resultados de las elecciones de gobernadores, de alcaldes y de los que van a trabajar, ¿no? En esta convención constituyente en el hermano país de Chile. Y entonces vimos por conveniente, ¿por qué no plantear ese tema como algo importante? Porque creemos además que los resultados allí son un duro golpe, o al menos un golpe significativo a la derecha y al modelo neoliberal al cual también nosotros estamos enfrentando en este momento en el país. Entonces nos surgió esta idea de visibilizar, ¿no? Un poco conocer qué es lo que viene pasando en Chile, qué es lo que ha significa este punto de quiebre, ¿no? A partir de estos resultados, y qué es lo que se viene quizás hacia adelante, ¿no? Seguramente con Carlos, al cual ha tenido la gentileza hoy de acompañarnos en este primer tema, conocerá un poco lo que ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú, hasta hace muy poquito tiempo, Chile pues era el faro, ¿no? El horizonte donde la derecha peruana se reflejaba, y había una suerte de emular, ¿no? Lo que acontecía y venía aconteciendo en términos económicos, sociales, políticos en Chile, ¿no? Pero con la noticia de hace muy pocas semanas, luego los analistas en el Perú más bien advertían que no vaya a pasar en el Perú algo como está sucediendo en Chile, ¿no? Entonces, bueno, un cambio en el relato de la política de la derecha peruana con bastante temor, ¿no? Y eso a nosotros nos genera más bien una suerte de satisfacción y de esperanza, ¿no? Que vean ahora desde otro lado, y más bien ahora Chile para nosotros es un referente más, como otros países también de Latinoamérica que vienen luchando, enfrentando al modelo neoliberal, ¿no? Y ahora tenemos pues ciertas semejanzas, ¿no? Quizás no es un proceso exactamente igual, ¿no? También en el Perú hemos afrontado con las movilizaciones sociales la criminalización de la protesta, ¿no? Una represión bastante fuerte, ¿no? Pues en el país, producto del modelo neoliberal, hay un recorte desde hace muchas décadas de los derechos de los trabajadores, de la población peruana. Se sigue peleando por el tema de la paridad, ¿no? Que es un punto importante hoy con lo obtenido en estas elecciones en Chile. Hay también este carácter, digamos, acá pluricultural, ¿no? Allá multinacional, como se menciona. Y también en el tema constituyente, que era lo que hoy quisiéramos conversar, ¿no? Acá en el Perú tenemos algunos candados, ¿no? Algunos cerrojos, si podemos decirlo así, institucionales, legales, que en cierta forma hoy la derecha enarbola, ¿no? Como una suerte de pared, y que no se puede ir más allá, ¿no? Creo que la experiencia de lo ocurrido en Chile, ¿no? Nos demuestra que sí se puede, ¿no? Que se ha ido forjando, ¿no? Que ha habido elementos que han contribuido a lograr, digamos, estos resultados, y para nosotros pues se convierte en un elemento importante para analizar, para reflexionar y esperanzarnos de que pues los cambios sí son posibles. Yo me quedaría hasta ahí para que pues
nuestro compañero Carlos pueda comentarnos, ¿no? Y conversar un poco sobre lo que viene ocurriendo por allí. Gracias, compañeros, gracias, amigos. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, el análisis que estamos realizando busca intercambiar esas experiencias con nuestro compañero Nente hoy, con Carlos, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, para las personas que recién se vienen conectando, hoy, como se ha dicho, estamos inaugurando, lo ha inaugurado también nuestro responsable del Comité Regional, Jesús Alberto Páez de Lima Centro. Estamos inaugurando el seminario de temas políticos, un conjunto de actividades, de eventos que busca intercambiar experiencias y conocimientos. Hoy tocamos un tema de trascendencia en la región, es el Chile y resultados electorales y proceso constituyente, ¿no? Es una experiencia muy cercana que tenemos en la actualidad, que nos va a permitir tener mayor claridad de lo que se viene desarrollando en la región. Tenemos como ponente ya lo hemos mencionado, a Carlos Arrué Puelma. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, con máster en Relaciones Internacionales, otorgado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Además, es asesor parlamentario y encargado del tema constitucional del Partido Comunista de Chile. Se les recuerda, amigas y amigos que nos acompañan en este momento, que pueden hacer sus preguntas a través de la transmisión. En los comentarios pueden dejar sus preguntas y serán trasladadas a nuestro compañero ponente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la exposición. Nuestro compañero Carlos Arrué, a quien damos una muy especial bienvenida. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Quiero, en primer lugar, extender un saludo a todas las compañeras y los compañeros en Perú de su partido. Yo en alguna oportunidad, hace muchos años atrás, en un curso de cuadro en Cuba, conocí varios militantes del Partido Comunista Patria Roja en aquellas escuelas y sé de su dedicación, su esfuerzo y de su espíritu de lucha de primera mano, y puedo dar fe de ello. Así que un gran saludo a todos nuestros compañeros, un abrazo fraternal y solidario desde acá de Santiago de Chile. Yo quisiera un poco, para dar un contexto de poder entender lo que está pasando en Chile hoy día, y quizá ayudar también a comprender y hacer una lectura desde afuera. A mí me parece que el título que ustedes le otorgaron a este encuentro de los resultados electorales con el proceso constituyente es un título idóneo. Creo que no hay forma de explicarse los resultados electorales que hubo recientemente sin entenderlo en el contexto del proceso constituyente. Y creo que el logro electoral, en particular de la fuerza izquierda, que la verdad es que obtienen un triunfo muy, muy importante desde el punto de vista de doblar su votación, y que no descartaría que vuelva a subir en términos semejantes en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que son a fines de este año. Creo que dice relación con la capacidad de representar los desafíos y los cambios que el país requiere. El resultado desastroso para la derecha se explica fundamentalmente porque la derecha no quiere salirse de la defensa del modelo económico. Creo que es bien importante que, si no me equivoco, la Constitución peruana de 1993, la Constitución chilena, en cambio, es de época dictatorial, de 1980. Estaba presente en nuestro país como dictadura cívico-militar y como dictador Augusto Pinochet, y que gobernaba a través de una junta militar que celebró en 1980 un plebiscito para someter a una consulta sin ningún tipo de respaldo ni con la proscripción de los partidos políticos, es decir, un plebiscito que se hizo sin garantías políticas de ningún tipo y sin ningún tipo de debate. Sometió a plebiscito una constitución que obviamente fue apoyada.
Generalmente cuando se terminan los periodos dictatoriales y la democracia que las reemplazan intentan abrirse paso, se abren también procesos que implican replantearse el ordenamiento constitucional. Es lo que ocurrió en España, por ejemplo. ¿Por qué no ocurrió eso en Chile? ¿Por qué después del retorno de la democracia o en periodo postdictatorial tienen que pasar 30 años hasta que en definitiva se abre paso a un proceso político constituyente como el actual? ¿Por qué no se inicia ese retorno a la democracia con una nueva constitución? Y eso tiene que ver con algo que mencionaba Jesús y que voy a explicar después muy brevemente de la naturaleza de la constitución. Esto tiene que ver con que una vez que se genera el primer gobierno de la transición democrática, que es el gobierno encabezado por el presidente demócrata cristiano Patricio Aylwin, que representa un conjunto de partidos políticos que se denominaban Concertación por la Democracia. Lo que ocurre ahí es que la concertación básicamente asimila y continúa el modelo económico neoliberal. Y es eso lo que explica en gran medida el magro resultado que obtiene la ex coalición gobernante en las pasadas elecciones. Porque en definitiva, lo que ocurre a partir del año 1990 es que la concertación hace suya la administración del modelo económico neoliberal y no modifica ni plantea el desarrollo de un proceso constitucional asociado a la llegada de la democracia a partir de 1990. El modelo neoliberal, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, en el caso de Chile, está en alguna medida importante normada en la Constitución. Y eso explica de por qué la Concertación mantiene la Constitución en 1980, e incluso es más, el expresidente Ricardo Lagos, que es un reconocido socialdemócrata a nivel internacional, el expresidente Ricardo Lagos intenta en el año 2005, a través de un proceso de modernización del Estado, intenta blanquear esa Constitución, y hoy día si cualquiera lo revisa en internet, la Constitución del 80, va a encontrar que la Constitución de Chile no lleva la firma de su creador, el dictador Augusto Pinochet, sino que lleva la firma de Ricardo Lagos, y no lleva por año el año 1980, sino que lleva por año el año 2005. Lo que ocurre entre el año 1990 y el año 2005, como decía entonces, es la asimilación por parte de la Concertación del modelo económico neoliberal y de su carta política de navegación jurídica, que es la Constitución de 1980, que intenta, como acabo de decir, blanquear en el año 2005. Entonces, no hay ninguna forma en que la Concertación se puede desentender de lo que históricamente ha hecho respecto de perpetuar el modelo político y económico nacido en dictadura. Pese a que esa misma fuerza política que formaron parte de la Concertación, incluyendo la Democracia Cristiana, en 1980, cuando se plebiscita esta actual Constitución, y nace la Democracia Cristiana, plantea la necesidad de una nueva Constitución y plantea la necesidad de una nueva Constitución generada por una Asamblea Constituyente. Todo eso quedó en nada una vez que ellos llegaron al gobierno, y no creo que, vuelvo a decirlo porque creo que es importante recordarlo, no creo porque haya sido difícil hacerlo políticamente, sino es porque se comprometieron ideológicamente con la continuidad del modelo económico y político heredado de la dictadura. Y eso es lo que hoy día ha hecho crisis. Y eso es en alguna medida también la explicación de por qué uno ve que, bueno, muchos se preocupan, a mí no me preocupa mucho porque las cifras son bastante similares a lo que ha ocurrido en otros países, pero eso explica, creo yo, por qué en la pasada elección votó el 43% de la población en estos resultados electorales que vamos a comentar. Es decir, concordando que existe una pandemia y que la pandemia afecta,
pero se hizo un proceso electoral de votación en 2 días. Y este proceso electoral de votación en 2 días para poder promover la participación de la gente llevó al 43% de las chilenas y chilenos a votar. ¿Y por qué pasa eso? Porque existe una desconfianza de la institución actualmente que administra políticamente el país. Es lo mismo que pasa en Perú hoy día, es lo mismo que pasó en Argentina a inicio del siglo, es lo mismo que pasó en Bolivia a inicio del siglo, es lo mismo que pasó en Ecuador, es lo mismo que pasó en Venezuela. Existe una desconfianza de los partidos políticos y existe una desconfianza de las instituciones, y como existe en definitiva este distanciamiento, entonces no se cree en que son capaces de crear un proceso. Y esto tiene que ver, en definitiva, con dotar a los procesos, que finalmente ha ocurrido en todos los países de América Latina. En cada vez que se ha hecho un proceso constituyente, se comienzan a dotar de una legitimidad de forma y de fondo a medida que avanza el proceso y la ciudadanía empieza, o el pueblo empieza a tener más confianza en lo que se está haciendo, empieza a tener más interés. Entonces yo no me preocuparía mucho de la participación. Es lo mismo que pasó en el caso Venezuela, y yo tengo la impresión de que de aquí a un año, incluso en la elección presidencial y parlamentaria de este año, va a seguir aumentando la votación, siendo de que el sistema es voluntario, y siendo de que si uno compara esta elección con la última elección de alcalde y concejales, que fue en el 2016, la participación aumenta alrededor del 10%. Entonces claramente hay mayor interés, pero todavía falta más. Por lo que yo decía de que, en definitiva, cuál puede ser la confianza que puede tener el pueblo en las instituciones, en los partidos políticos, si son los responsables de haber creado esta situación y son los responsables de que la ciudadanía no confía. Y a eso se suma, y se puede explicar, y creo que por lo que acabo de decir, el voto importante que reciben candidaturas independientes en nuestro país. Y esto es un rasgo bien particular. Sigo comentando los resultados electorales, y después voy a abordar un poquito sobre el proceso constituyente, pero los independientes en Chile en general, durante nuestra historia, no han tenido mucha presencia en los procesos electorales. Chile es un país que, por ejemplo, si uno ve el Partido Comunista de Chile, tiene más de 100 años. El Partido Radical en Chile tiene más que el Partido Comunista. El Partido Socialista de Chile va a cumplir 100 años en un par de años más. La democracia cristiana lleva más de 50 años. Entonces, los partidos políticos en Chile, a diferencia de lo que pasa en otros países, son instituciones, por darle ese nombre, son instituciones que tienen una cierta estabilidad y tienen una cierta sintonía, han tenido una cierta sintonía con la ciudadanía. Pero en esta elección, donde votó el 43% de los ciudadanos, en esta elección, nosotros lo que hemos visto es que el 40% de los ciudadanos, en el caso de los candidatos a constituyentes, votaron por candidatura independiente. El 40% votó por candidatura independiente, es decir, el 60% votó por los partidos políticos tradicionales. Esto en Chile es insólito, insólito. No, nunca había ocurrido semejante situación, y le da lo mismo si el independiente era de izquierda o de derecha. Lo que la gente buscaba era que fueran independientes, caras nuevas, distintas, no entre comillas, como dicen los políticos de siempre. Y otra característica muy interesante de estos resultados es que yo creo que hubo una gran victoria de las mujeres, una gran victoria de las mujeres. Yo hace muchos años atrás estudiaba números electorales, por ejemplo, de la votación nuestra en particular y de la izquierda, y uno podría identificar en Chile que la votación de las mujeres hacia los partidos de izquierda ha ido de menos a más en el tiempo, pero que de todas formas votaban más hombres por mujeres de izquierda que mujeres por mujeres de izquierda. Pero ahora eso se hizo trizas y las mujeres votaron muy significativamente, es muy evidente que votaron por mujeres. A tal punto que la corrección de paridad de género que se hizo para que se expresara la igualdad de género favoreció más a los hombres.
porque eran tantas las mujeres electas que finalmente hubo que corregir para poder balancear a favor de los hombres, no a favor de las mujeres como ha sido la tónica hasta ahora. Entonces, en muy pocos años, la votación de la mujer ha sido significativamente a favor, además, de mujeres y a favor de mujeres de izquierda. Esto es un cambio muy significativo, diría yo, con respecto al panorama electoral. Y junto con esto de la lectura a partir del proceso constituyente, con el tema de los independientes y el tema de las mujeres, creo que hay otro dato que es muy interesante de observar, es la escasa votación de la derecha. La escasa votación de la derecha. La derecha es una fuerza política en Chile que cuando terminó la dictadura, siendo Pinochet, como todos sabemos que fue Pinochet, se hizo un plebiscito muy, muy comentado históricamente, incluso se han hecho películas, se hizo un plebiscito a favor de la continuidad o no del dictador, y el tirano obtuvo 45% de los votos. Es decir, el 45% de las chilenas y chilenos que fueron a votar en 1988 pensaban que Pinochet debía continuar siendo el presidente, entre comillas, de Chile. Hoy día esa cifra, que tradicionalmente siempre la derecha estaba entre 35 y 40% en general, hoy día esa cifra se desplomó. Hoy día esa cifra, con suerte, llega al 25% del electorado. Es una cifra que es muy baja. Ahora, dicho eso, quisiera también decir algo que es bien, a veces no muy comentado en la historia chilena, porque no, por distintos motivos, pero hasta Sebastián Piñera en 2010, la derecha en el gobierno electoralmente solo había llegado como derecha al poder en 1958, con un presidente que se llamaba Jorge Alessandri. En general, los gobiernos de Chile han llegado con propuestas más bien progresistas de cambio, independientemente de cómo después se van produciendo eso, pero ha sido muy difícil para la derecha llegar a gobernar. En cambio, durante los últimos 10 años ha gobernado 2 veces. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, la derecha tiene un desplome significativo, muy significativo, muy marcado. Y uno ve mucha gente que conoce gente que votó por Sebastián Piñera en la última elección presidencial y hoy día ideológica y políticamente muy distanciado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué entiende uno, digamos? Yo tiendo a pensar que el estallido social que se empieza a producir a partir del año 2018 también es un proceso de educación política profunda de la ciudadanía y empieza a observar la política de otra forma. Y donde sobre todo se produce eso es entre los jóvenes. Los jóvenes claramente, y yo creo que en esto nosotros hecho debates sobre esto, los jóvenes son claramente los que llevan la delantera en este proceso de cambio. Yo he tenido la oportunidad, por el trabajo constitucional que comentaban que yo hacía, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los candidatos que nosotros hemos electo para la Convención Constitucional, y le he preguntado de dónde piensan que han sacado votos. Y hay una tendencia muy marcada en que te dicen, por ejemplo, mira, yo pregunto, ¿sí? ¿Habrá votado gente mayor por ustedes? Y todos y todas las electas te dicen, sin ninguna excepción, que gente mayor votó por ellos, pero lo que ellos saben, a partir del encuentro durante la campaña con personas mayores, yo hablo de mayores de más de 40, 50 años, de ahí para arriba, la votación de esas personas es fundamentalmente a instancias de las preferencias de sus hijas y hijos. Es decir, son los jóvenes los que le dicen a sus padres cómo tienen que votar. Y son los jóvenes, entonces, los que en gran medida están haciendo este proceso de educación política en el país de forma muy intensa y muy significativa, y que claramente, todos lo podemos percibir, inciden en los mayores y en cómo estas personas mayores comienzan a votar. Y sin ninguna duda, entonces,
el segmento más juvenil etariamente de nuestro país, tiene un rechazo hacia la derecha, y esto se explica, y ahí voy a empezar a caer en el proceso constituyente con esto se explica por los valores que sostiene, ¿cierto?, esta constitución. Los valores de exclusión, los valores de represión. Quiero dar algunos datos sobre la expresión del neoliberalismo y los valores que sustenta esta constitución chilena. Uno que es muy interesante es la soberanía. La soberanía es el fenómeno a través del cual otro me respeta políticamente. Podríamos decir, eso es la soberanía. Soy soberano en la medida que hago respetar mi voluntad política. ¿Y dónde radica el poder de la soberanía? El poder de la soberanía, no lo digo yo, lo dice la Constitución de Estados Unidos, radica en el pueblo. El constitucionalismo moderno comenzó con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos inicia con 3 palabras muy importantes. We the people. Nosotros el pueblo. Así inicia la Constitución gringa. Entonces, la Constitución chilena, ¿dónde radicó el poder político del soberano? La radicó en la nación, no en el pueblo. ¿Y qué es la nación? La nación, para quienes inventaron esta Constitución, es lo que ellos llaman chilenidad. Y lo mejor de la chilenidad, que es una definición rancia, con olor a oligarquía criolla, rancia, que llega hasta la luna. Es una definición de nación, de una sola nación, por lo demás. Es decir, es una actitud despectiva totalmente con todos los pueblos indígenas, que radica la soberanía en la chilenidad, que no sé qué es la chilenidad, porque si es la barbaridad que ha hecho el Estado de Chile durante 200 años, entonces claramente uno no se puede identificar con esa chilenidad. Y además de eso, demuestra la actitud despectiva que tuvo este constituyente en 1980 con el verdadero soberano que era el pueblo, y que es el pueblo. Entonces es una constitución que no reconoce diversidad. La otra cosa muy negativa de la constitución es su poca voluntad democrática. La constitución anterior de Chile decía: Chile es una república democrática representativa. Esta dice, la de 1980, que Ricardo Lagos firmó en 2005, dice: Chile es una república democrática. Es decir, hoy día ni siquiera alcanza para ser representativa. Y esta actitud excluyente de la Constitución se percibió durante muchos años, con cero participación de la ciudadanía, con actitud despectiva hacia las organizaciones populares, etc. Es una Constitución que absolutamente, como decía, uninacional, un enfoque, y además con esta visión sobre la democracia, pero es una Constitución que consagra el modelo económico neoliberal en su ordenamiento. En otros países el neoliberalismo se ha aplicado a partir de políticas del Estado, de los gobiernos, perdón. Pero aquí se aplica en la Constitución. Si uno ve la definición de propiedad en la Constitución peruana, se da cuenta que dice: las personas tienen derecho a propiedad. Y te expone un poquito en un párrafo qué es la propiedad, cómo la entiende y cómo se puede restringir. Aquí la Constitución chilena le dedica inciso tras inciso, tras inciso, tras inciso, a la regulación de la propiedad. La propiedad en la Constitución chilena es un mega derecho, un derecho por sobre todos los demás derechos. Hubo un momento en Chile en que un grupo de estudiantes trataron de hacer valer el derecho a la educación, porque había pagado por sus carreras y no sabía, por parte de la universidad, no se había asegurado que se partiera esta carrera, que se había pagado, entonces fueron estafados, qué sé yo. Para poder hacer valer su derecho ante los tribunales en Chile, tuvieron que recurrir al derecho de propiedad reconocido por la matrícula, que también se paga en Chile, y no por el derecho a la educación. No por el derecho a la educación. Los derechos en Chile, sociales en Chile, no tienen valor
por el peso que tiene el mega derecho de propiedad. Y el otro concepto consagrado en nuestra Constitución a través de un principio, no a través de una norma que así lo señala explícitamente, es el principio de subsidiariedad del Estado, que es la definición de un Estado que solo hace lo que los privados no quieran o no pueden hacer. Y en virtud de esa definición de el Estado relegado a hacer prácticamente nada, todo se define a partir del mercado. Y por eso, en definitiva, se consagra institucional y jurídicamente el modelo neoliberal. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso constituyente? En primer lugar, vamos a redefinir el rol del Estado, vamos a definir un Estado social y democrático de derecho de carácter plurinacional. Y lo otro que vamos a promover es la regulación similar a como está hoy día la regulación de derecho de propiedad en la Constitución peruana, a través de una regulación general, convención en la ley. Ese es nuestro principal ordenamiento por ahora. Y yo para terminar esta exposición solo quisiera decir en qué es lo que hemos hecho nosotros durante el último tiempo. Hemos sido, no sé cómo poder decirlo, no sé si se usa en todos los países de la misma forma esta palabra, pero nosotros hemos sido porfiados. A uno dicen obtuso, pero nosotros hemos sido muy porfiados. Nosotros como partido empezamos a promover la idea de una asamblea constituyente junto con otros hace muchos años atrás. Y toda esta gente que hoy día está en una crisis política de sobrevivencia, nos decían a nosotros que fumábamos opio, que teníamos ilusiones sobre cómo crear un ordenamiento. Cuando nosotros decíamos que los pueblos tenían el derecho latente a darse un ordenamiento constitucional, recuerdo yo mismo haberlo planteado en un evento organizado incluso por el gobierno de la presidenta Bachelet, me dijeron de que ese derecho latente no era reconocido por nuestro ordenamiento constitucional, cosa que es cierto, pero ya tenemos un proceso constitucional precisamente porque el derecho latente de los pueblos siempre existe, porque son los pueblos los titulares de la autodeterminación y de la soberanía, nadie más. Por lo mismo que nosotros vamos a proponer que la futura constitución reconozca la Asamblea Constituyente como un modo de crear una futura constitución. Nosotros también planteamos que el modo de empezar este proceso constituyente era a través de un plebiscito, era preguntándole a la gente si quería una nueva constitución mediante una asamblea constituyente o que lo hiciera el Congreso. Y esto es bien importante, incluso en Venezuela, con la crisis política que hubo, ustedes recordaban hoy día la presencia de Leopoldo López, que andan, por donde él vaya Leopoldo López, lo más seguro que anda delinquiendo e instigando a la violencia, porque a eso se ha dedicado durante su vida. En Venezuela, como está reconocido este concepto de soberanía y de asamblea constituyente, resolvieron el problema político que se les presentó por esa forma también de recurrir al pueblo ante una crisis política que fue generada precisamente por el poder legislativo que no quiso legislar. Cuando se ha visto que un poder legislativo no legisle, pero bueno, muchos países apañaron ese pronunciamiento del poder legislativo en Venezuela de no querer legislar. Y sus legisladores, sin embargo, querían seguir recibiendo su sueldo pese a no estar legislando. Entonces, el plebiscito de entrada, finalmente, bueno, ahí también nos dijeron que estábamos mal de la cabeza, que eso no podía ser. Bueno, hubo un plebiscito de entrada en el caso chileno. Nosotros también planteamos, apenas empezó el estallido social, y creo que fuimos muy oportunos en eso, planteamos que Chile necesitaba una asamblea constituyente de carácter plurinacional y paritario y democrático, así definido tal cual. Cuando se hizo el acuerdo para hacer este proceso constituyente actual, solo se definió su carácter institucional y democrático. No se definió su carácter paritario y no se definió su carácter plurinacional. Eso se hizo después. Nosotros también instalamos esa idea y logramos que se generalizara y básicamente fue la lucha de las mujeres lo que logró
que en definitiva este proceso constituyente fuera el primer proceso en la historia del mundo que va a ser paritario. Este es el primer proceso paritario. La asamblea que Chile va a realizar no tiene en la historia constitucional un ejemplo anterior de un proceso paritario, y creo que en este sentido hace muy importante que todos los procesos que vengan sean igualmente paritarios. E igualmente logramos que se instalara la idea de una convención plurinacional. Y por último, también nosotros promovimos la idea de la participación de los independientes. Y esto fue, alguien podría decir, un poquito riesgoso, pero no nos complicamos con eso, lo apoyamos. Hoy día existe una participación importante de independientes, porque en definitiva, y yo creo que uno podría plantear esto con mucha claridad, nosotros, por lo menos el equipo nuestro y nuestro partido, ha estudiado con, yo diría, mucha prolijidad los procesos constituyentes previos en el mundo. Nos preocupamos mucho de cómo se hizo en Bolivia, mucho de cómo se hizo en Ecuador, de cómo se hizo en Colombia y de cómo se hizo en Venezuela. Y hay rasgos a todos los procesos constituyentes que se repiten. Y creo que ese estudio de los otros procesos constituyentes nos ayudó mucho a anticipar cómo podría ser el chileno. Entonces, aun cuando la élite no quiso que participaran independientes, aun cuando no quisieron que participaran los pueblos indígenas, aun cuando no quisieron que participara el pueblo porque dijeron que fumábamos opio cuando dijimos que debía haber una asamblea constituyente, nosotros sabíamos que el pueblo podría abrir paso a este proceso constitucional. Y así nomás fue. Y sabíamos, además, que dada la ascendencia de la lucha que han desarrollado las mujeres por la igualdad de derechos, que comenzó con cosas inimaginadas hace 3 años atrás, con tomas por parte de las mujeres de centros universitarios, y se llamaban tomas feministas, que en principio nadie entendía de qué se trataba, y irrumpieron las mujeres. Eso fue lo que recogimos para incorporarlo a este proceso, y que ha sido absoluta y totalmente exitoso. Así que yo creo que para nosotros fue muy importante el poder leer, estudiar y conocer los otros procesos. Y quiero poner especial énfasis en el proceso colombiano. ¿Por qué? Porque el proceso colombiano se hizo con un gobierno que no era de izquierda. Se hizo en un proceso en donde había una guerra interna. Y se hizo además con una situación internacional muy compleja, determinado por el tema del narcotráfico, fundamentalmente de los carteles de cocaína de Colombia. Y así todo desarrollaron un proceso constituyente que fue importante. Y que ahora, bueno, no sé lo que pasará en Colombia, pero me imagino que deben estar también debatiendo y preocupados por su institucionalidad. Así que todas las fuentes nos sirvieron a nosotros para estudiarla, y agradecemos, quiero decirlo muy claramente, quiero agradecer el apoyo internacional que nosotros hemos tenido en ese sentido de traspaso de experiencia. Eso puedo decirle por ahora, compañero Jesús. Muchas gracias, compañero Carlos. Importante sus aportes, su experiencia desde su actuar en nuestro hermano país, Chile. Para los que se han conectado recientemente a la transmisión, o cuando los que se han conectado durante la intervención del compañero Carlos, el compañero Carlos Arrue Puelma es licenciado en Derecho en la Universidad de Chile, con máster en Relaciones Internacionales otorgado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba, asesor parlamentario y encargado del tema constitucional
del Partido Comunista de Chile, quien nos acompaña hoy en este evento inicial de apertura de los seminarios de temas políticos organizados por el Comité Regional Jesús Alberto Páez, Lima Centro, del Partido Comunista del Perú, y este evento específico también con la organización de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Central del partido. Hemos recibido una serie, o estamos recibiendo una serie de saludos a su participación, a la organización. Hay saludos de los diversos comités locales de los distritos de Lima. También tenemos saludos del Norte Chico. También saludos desde los compañeros y compañeras que nos están viendo de Chile. Bueno, de acá también reiteramos nuestros saludos a todas aquellas personas que nos están siguiendo y siempre nos acompañan en las actividades que realizamos de manera permanente, ¿no? Tenemos a Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Victoria, ¿no? Tenemos también el Comité Local 26 de Julio, etcétera, bueno, que siguen remitiendo sus saludos. También ha generado una serie de preguntas y que entendemos vamos a poder de alguna forma tratar de sintetizar. Hemos recibido y seguimos recibiendo también varias preguntas que vamos a pasar a leer. Vamos a leer todas las preguntas y después las vamos a pasar vamos a dar un espacio para que pueda responder, compañero. La primera pregunta que nos han hecho es: ¿cuál es la importancia estratégica de la unidad para desarrollar una alternativa frente al modelo neoliberal? Y esto también desde su experiencia como Partido Comunista en Chile. La segunda pregunta es: ¿cuál ha sido el rol del movimiento feminista en la conquista del cambio en Chile? Esto entiendo que ha sido parte también de su intervención. Y bueno, también nos hacen esta pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué corrigió o mejoró el movimiento comunista en sus formas de participación en este proceso de lucha? Con referencia o en comparación a décadas anteriores. También tenemos la siguiente pregunta. Dice: ¿cree que es importante la educación en ciudadanía desde la escuela? Nos preguntan también ¿qué posibilidad hay que la derecha chilena pueda recomponerse y lanzar una contraofensiva en todos los terrenos? También tenemos la siguiente pregunta: ¿cree que es positivo educar a la ciudadanía en el concepto político de la Constitución, en comprender que la soberanía, como bien dice en el poder constituyente? También, bueno, acá hemos anotado las otras preguntas que han sido varias. Nos comentan lo siguiente, ¿no? En la Constitución del 93, en nuestro país, también es la voluntad de las partes el mayor valor y la apertura en la definición de propiedad. Muchas veces ocasiona que todo se privatice o que, como el Estado no puede hacer empresa, los derechos se privaticen. Este comentario en relación, aparte de su exposición respecto a cómo estaban definidas la Constitución en Chile, que tiene mucha semejanza a la Constitución heredada del Fujimorato acá. La siguiente pregunta es: en Perú el rol subsidiario del Estado está con un corset, que es que cualquier participación del Estado para hacer empresa en caso de necesidad pública necesita ser aprobado por mayoría del Congreso. Si el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, no la obtendrá. Este también es un comentario que se hace respecto a su posición. Una pregunta que nos hacen también es: en la Constituyente de Chile, los independientes garantizan aceptar las propuestas de la izquierda. ¿Cómo ha sido su evaluación? Entiendo que parte de su evaluación es la participación de los independientes, que, como usted mismo lo ha planteado, ha sido promovida por ustedes mismos también, ¿no? O apoyada.
Una pregunta llegó también al final, que es: ¿cómo es la presencia femenina en el Partido Comunista de Chile? Por ejemplo, la representación en el último congreso de su partido, ¿no? Eso para poder intercambiar también experiencias que nos pueden ayudar o aportar a nuestra construcción permanente de partido en nuestro país y específicamente en nuestra región. Bien, compañero Carlos, estas han sido las preguntas que nos han hecho llegar nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, que de manera permanente están en nuestros eventos. Le damos el uso de la palabra para que pueda, de una forma sintetizada, apoyarnos en las respuestas. Tiene la palabra, Carlos. Muchas gracias. Mira, bien interesantes los comentarios sobre el rol subsidiario, sobre propiedad. Efectivamente, también acá la norma en la cual se expresa el principio subsidiario es a través de una norma que obliga a que el Estado, cuando quiere crear una empresa, lo tiene que hacer por ley, y efectivamente cuando lo quieren hacer, y ley con mayoría absoluta, y cuando lo quieren hacer, las personas lo hacen por acuerdo de las partes en una notaría. Es muy distinto la forma en que las personas actúan a como actúa el Estado. Y cuando dicen personas, por ejemplo, yo no podía ir con Jesús aquí en Chile a crear una empresa eléctrica. Los particulares que ellos hablan, los privados que ellos hablan, son grandes empresarios. Entonces, efectivamente, ahí no hay que dejarse engañar, y agradezco el comentario. Sobre el tema de la unidad antineoliberal, yo diría que eso... A ver, nosotros durante mucho tiempo, durante los años 90, con el retorno a la democracia, desde la izquierda, mantuvimos una posición férreamente antineoliberal. Pero lo que ocurrió fue finalmente que el acuerdo que hubo entre la derecha y la coalición gobernante logró mantener y perpetuar, como decía, el modelo dictatorial. Durante ya este siglo, a partir fundamentalmente del año 2005, 2006, decidimos políticamente producir un giro y tratar de colocar menos énfasis en el tema neoliberal o antineoliberal, y tratar de reposicionar una mayoría democrática a efectos de democratizar las instituciones en el país. Y lo que empezamos a promover como partido fue ponerle término a la exclusión. Esta política funcionó. Y lo que nos permitió es que, manteniendo estas líneas antineoliberales que mantuvimos, se estimó como importante volver a tener una posición dentro de la institucionalidad política que habíamos rechazado siempre, con el propósito de generar presión y unidad para crear un referente antineoliberal. En un momento determinado lo pensábamos posible a través del gobierno que encabezó Michelle Bachelet en su segunda oportunidad, pero sin embargo no fue todo lo que se pudiera haber esperado. Y yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con que no existió en esa época un sujeto con la fuerza política material y determinación de promover y participar de estas transformaciones. Es decir, la izquierda se había muy aislada con estos planteamientos, sin pueblo, por decirlo de un modo, que estuviera acompañando y promoviendo esa misma definición. Pero resulta de que a partir del año 2017, cuando termina ese gobierno, se va creando, fundamentalmente yo diría, y este es el rol del movimiento feminista en Chile, a mi modo de ver, se va creando una situación drásticamente distinta, derivado de dos movilizaciones importantes que tienen su precedente en las movilizaciones por la educación. Las movilizaciones por la educación en el año 2011
hacen irrumpir el movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil siempre ha sido un actor en la historia de Chile. Pero lo que ocurre en el 2018 es, en primer lugar, un movimiento nacional por un nuevo sistema de pensiones, que se conoce como el No Más AFP, que son administradoras de fondos de pensiones que promueven la capitalización individual, ¿cierto? Y al mismo tiempo surge con una fuerza muy significativa el movimiento feminista. Ambos movimientos, por el sistema de pensión y feminismo, tienen ciertas particularidades que de algún modo van sentando las bases para lo que se produciría en el 2018, que es el estallido social. Y el estallido social en Chile tiene por característica fundamental la crítica al problema de la desigualdad en el país. En el fondo subyace esa desigualdad desde el punto de vista no solo económico, sino también en el trato, sino también en el acceso a educación, en el acceso a salud, en el acceso al trabajo. Entonces es esa desigualdad la que queda expuesta y evidenciada, y de un momento para otro el modelo mismo empieza a ser una crisis, ¿cierto? Una crisis de carácter de político que se resuelve a través de encauzarlo a través del proceso constituyente. Pero yo diría que hoy día, a propósito del tema de la unidad antineoliberal, hoy día es más fácil, y hoy día hemos decidido expresarlo con mucha nitidez, hoy día es más fácil expresar la necesidad de promover una política antineoliberal, y eso, bueno, tenemos un candidato presidencial que está figurando muy bien en la encuesta, que es el alcalde de una comuna de Santiago, que es Recoleta, que él se llama Daniel Jadwe, que hoy día está incluso encabezando las encuestas, una cosa también insólita en Chile. Nunca había ocurrido que un comunista estuviera liderando las encuestas presidenciales. Eso nunca ha ocurrido en la historia de Chile, y hoy día ocurre. Y con una clara posición antineoliberal. Ahora, nosotros pudimos haber, en un momento determinado, hace un par de días atrás, haber ensanchado eso, incorporando a los sectores derrotados de la vieja política, ¿cierto?, que quieren sumarse a esto porque de alguna forma quieren tener una participación en un eventual futuro gobierno. Pero esos sectores no se deciden por política antineoliberal. Entonces, nosotros optamos desde la izquierda, desde Chile Digno, que es una coalición política que ha creado el PC, que ha contribuido a crear el PC, junto con el Frente Amplio, hemos optado por una construcción antineoliberal. Lo hemos definido así, en la búsqueda de que en definitiva esta expresión sea más nítido, porque nuestro problema para efecto de enfrentar la desigualdad en Chile es el modelo neoliberal. Entonces, cuando se pregunta ahí la unidad, nosotros, tiene importancia la unidad, pero la verdad es que en Chile ha habido una mayoría de fuerzas políticas, una gran mayoría, que no están a favor de terminar con el neoliberalismo. Solo hoy día, mayo del año 2021, existen fuerzas significativas desde el punto de vista de 30-35% de la población hoy día, que yo creo que va a crecer, que están a favor de terminar definitivamente con el neoliberalismo. Y eso tiene que ver con lo que preguntaron sobre educación. Yo decía, la educación se hizo a partir del estallido social. Aquí en Chile existía una figura que yo creo que es bien decidor de la forma en que se construía estereotipos. La derecha inventó un personaje que ellos denominaron la señora Juanita. La señora Juanita era una dueña de casa que iba a la esquina a comprar pan, que tenía problemas concretos. Su problema concreto era que pasaban la policía regularmente, que le recogieran la basura, que hubiera luz en su calle. Esos eran sus problemas concretos, ¿cierto? Lo que llamaron el cosismo. Ese estereotipo de sujeto popular ya se acabó con esto. Y hoy día, pese a que uno trató de educar a la ciudadanía, incluso el gobierno de Michelle Bachelet promovió educación cívica, lo que ha ocurrido es que, en definitiva, a partir de una experiencia de lucha, la ciudadanía, sobre todo, como decía, los jóvenes, se han educado de forma muy intensa. Hoy día, en la política chilena, uno tiene que tener mucho cuidado
con las cosas que dice, con las cosas que señala. ¿Por qué? Porque antiguamente uno podría decir cualquier barbaridad en la televisión, cualquier barbaridad decían las personas ligadas a las políticas, hablaban sobre los temas de la conflictividad con los pueblos indígenas, como de cualquier manera, hablaban de los conflictos laborales de cualquier manera, llamaban abiertamente a la policía a intervenir, a controlar el orden público. Esos discursos hoy día ya no tienen cabida, ya no tienen cabida. Y por ende el cambio en la subjetividad de la población es muy, muy drástico y muy evidente. Y yo creo que esto en definitiva es lo que está educando y está ayudando. Los gobiernos de la concertación, yo diría hasta el año 2015 y 2016, durante 25 años, solo continuaron lo que hizo Pinochet, que fue despolitizar la sociedad. Lo despolitizaron completamente. Eso fue lo que hicieron. Entonces no hubo esto de educación cívica que comentaba alguien. Eso estaba ocurriendo recién ahora. Bueno, nosotros estamos haciendo harto esfuerzo en ese sentido. Sobre la posibilidad de que la derecha se rearme, bueno, la derecha siempre se puede rearmar. Nosotros no tenemos miedo a eso. Lo más probable es que hagan una campaña hoy día, una contraofensiva. Han empezado una campaña de terror, al igual con lo que ustedes comentaban en Perú, de llevarle a Leopoldo López. Yo no tengo ninguna duda que aquí lo que van a decir es que esto va a avanzar hacia Venezuela, la inestabilidad, van a hacer provocaciones, van a hacer incendios para provocar inquietud, para responsabilizarnos a nosotros. Eso es lo que hace la derecha. Pero la verdad es que yo diría que hoy día la población, el pueblo en general ya no está creyendo ese tipo de planteamiento. Creo que la derecha, si no entiende lo que está pasando en el país, yo tengo la sensación de que va a tener un resultado electoral desastroso en diciembre, desastroso. La verdad es que la lectura que están haciendo de lo que está pasando en el país no logra superar el control del orden público. No logra superar eso. No logra superar lo que ustedes comentaban de hacer las marchas por el terror que viene el comunismo. No logran superar eso. Ya eso no convence. Ellos podrían utilizar otra estrategia, yo no voy a decir cuáles son las que podrían utilizar, tendrán que buscarla ellas, pero nosotros estamos preparados para ello. Estamos preparados, y si nos quieren enfrentar en cualquier condición, bueno, tenemos que salir a hacer valer las posiciones, digamos, que hemos sostenido hasta ahora. Alguien preguntó qué cambió, creo que fue así, el movimiento comunista en Chile, que corrigió, perdón. Yo diría que nosotros, no sé si hemos corregido, lo que sí creo que hemos sido muy flexibles a lo largo del tiempo con respecto a los momentos políticos, y hemos buscado reafirmar posiciones, que fue lo que hicimos durante harto tiempo, aun cuando fuéramos una minoría en el país, pero reafirmamos esas convicciones, y esa reafirmación de convicciones hacen que hoy día, por ejemplo, y esto también lo pueden ayudar a fundamentar y testimoniar cualquier persona que haya hecho campaña durante estas últimas semanas, cuando nuestros candidatos van a las casas de las personas pidiendo su voto, la gente dice, ¿de qué partido es? Y cuando uno dice, no, mira, nosotros somos el Partido Comunista, la gente te escucha. ¿Por qué? Porque no llegamos a estas conclusiones el año pasado. Lo estábamos planteando hace 30 años atrás. Entonces, las posiciones que mantuvimos durante los años 90 y la flexibilidad que tuvimos después para ir avanzando en esas posiciones y crear nuevas correlaciones de fuerza es lo que nos ha ayudado a llegar a este momento en donde gozamos de credibilidad. Y por lo que decía, hoy día el candidato presidencial que figura encabezando las encuestas es un militante del PC. O sea, claro, eso no tiene ninguna duda en Chile. Y creo que esto es bien importante a considerar para efecto de explicarse. Y sobre el tema ¿tiene sentido la soberanía? Muy interesante esa pregunta. Yo tengo la impresión siguiente, mira, nosotros empezamos a hablar de soberanía hace 5 años atrás.
porque el pueblo de Chile tenía, yo creo que una sensación de desempoderamiento, de que otros resolvían sus problemas. Esta figura de la señora Juanita que le decía. Entonces venía la gente de derecha y decía, señora, preocúpase de las cosas concretas que yo se las voy a resolver. Pero nosotros lo que hemos insistido en este discurso de la soberanía, ¿por qué? Porque queremos insistir en que es el pueblo el que tiene que definir su destino. Es el pueblo el que tiene que definir su destino. Y por eso, cuando, claro, hemos impulsado y promovido la incorporación de independientes, muchos de esos independientes no piensan como nosotros. Si pensaran como nosotros no serían independientes, estarían con nosotros. Pero no tenemos problemas con eso, porque construimos un diálogo, porque la gente puede construir y puede dialogar y podemos llegar a acuerdos. Nosotros no tenemos problemas con eso. Y en ese sentido ha sido bien importante esto del empoderamiento de la ciudadanía. Y nosotros nunca hemos demostrado desconfianza hacia el pueblo. Nunca. Y creo que eso ha ayudado a explicar estos conceptos que tenemos sobre empoderamiento del pueblo a partir de este concepto de soberanía. Y por último, para terminar de las preguntas que hicieron sobre el feminismo, lo comenté ampliamente, pero vuelvo a decir, ha sido bien importante el feminismo. Creo que ha sido... Yo lo explico de este modo. El feminismo le ofrece hoy día, por lo menos a la izquierda y a quienes quieren una transformación, le ofrece, desde el punto de vista de un marco teórico y práctico, le ofrece un horizonte de transformaciones al pueblo. Le ofrece ese horizonte de transformaciones. Ser feminista hoy día es tener una posición de cambio, es tener una posición de transformación, es estar a favor de los cambios políticos y sociales. Y por eso el feminismo ha logrado estar en posiciones significativas en nuestro país, y creo que el pueblo confía en el ejercicio de liderazgo de las mujeres por ese motivo. Y hoy día, bueno, por supuesto las mujeres tienen una tremenda responsabilidad ahora de asumir esa función también de liderazgo, y yo no tengo ninguna duda que van a jugar un gran papel. Hemos aprendido mucho, todos nosotros, del feminismo, y creo que hemos podido, a partir un poco de esta erupción feminista en Chile, presenciar un planteamiento político estratégico que ha contribuido a mover las posiciones hacia la izquierda, hacia la transformación, y creo que no estaríamos en esta posición si no hubiera sido por ello. Existe por parte de las mujeres una construcción relevante en ese sentido, una construcción histórica política relevante, y creo que los hombres también han sido solidarios y han sido contributivos a ese proceso de forma significativa al momento de apoyar las demandas feministas. Y creo que esto ha sido bien significativo en toda la línea, de modo tal que uno escucha, por ejemplo, mujeres de derecha, uno lo vio en la televisión, decir, yo no soy feminista, yo creo en la familia entre un hombre y una mujer. Bueno, ese planteamiento hoy día no cala en el pueblo de Chile, no entra en el pueblo de Chile. Y creo que es algo que ha tenido, entonces, es un aporte significativo. Y no puedo dejar de decir que además, creo que a nivel del sujeto popular, del sujeto que está en el barrio, yo tengo la sensación que hay que estar atento a ese sujeto. Ese sujeto fue el que salió en el estallido social, el sujeto popular, hombre, mujer, trabajador, que vive en su barrio. Ese fue, y esa fue y el que salió a luchar a partir del estallido social en octubre del 2018. La pandemia lo dejó en la casa, pero no tengo ninguna duda que ese sujeto popular está ahí esperando, está interesado,
está en alerta y tengo la impresión de que en un tiempo más, una vez pasada la pandemia, creo que los vamos a ver nuevamente en la calle luchando por los cambios que el país requiere. Espero haber contestado las preguntas, compañero Denis. Bien, muchísimas gracias, compañero Carlos. Efectivamente, ha ayudado a la respuesta de las consultas que se han presentado y nos ha dado un aporte importante para que nosotros podamos en nuestro país también ir avanzando a estos cambios que, como usted también lo ha mencionado, venimos planteándonos desde hace muchos años, ¿no? También acá nuestra experiencia y nuestras propuestas de nuevo curso la venimos planteando ya desde hace muchos años y están tomando mucha presencia en el movimiento social y popular. Está importante camino que estamos emprendiendo. Desde acá también, como parte de nuestra unidad del trabajo unitario de los pueblos de Latinoamérica y del mundo, nuestro reconocimiento a su trabajo, al trabajo que como organización vienen realizando y además al reconocimiento al pueblo chileno, ¿no? Que con toda con coraje, con mucha valentía y han logrado estos cambios que se vienen bien, que estamos viendo en nuestros países. También a la juventud, que fue lo que por la información que tenemos, fue uno de los factores importantes para iniciar este estallido social, como lo ha llamado. Nuestro apoyo también al trabajo, a la lucha que vienen realizando y también nuestra alegría cuando vemos que venimos ganando espacios como por ejemplo usted lo menciona en el tema de los espacios de gobierno en su país, ¿no? O sea, como también siempre lo planteamos, cuando en cualquier parte del mundo un pueblo es liberado, nosotros nos sentimos muy alegres, ¿no? Y también nos indignamos cuando en cualquier parte del mundo hay injusticias contra las personas, contra los pueblos, contra las comunidades, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, le pediríamos sus palabras finales para terminar este primer evento organizado por el Comité Regional Jesús Alberto Páez y la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Central del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Sus palabras finales, compañero. Bueno, yo quisiera aprovechar a propósito de lo que tú dices, de los jóvenes. Nosotros tenemos una candidata constituyente electa que se llama Valentina Miranda, que es la constituyente más joven de la Convención Constitucional, tiene 20 años. Ella fue parte activa del momento en que se produce el estallido social, que se genera a partir del movimiento secundario, del movimiento estudiantil, 17, 18 años, que en esa época estaba en contra de un alza que hubo en el valor del pasaje, ¿cierto? Lo de los 30 pesos. Bueno, Valentina Miranda fue una de las dirigentes principales de esa época del estallido social, bueno, fundamentalmente de los jóvenes que saltaron los toniquetes en el metro, vivió en carne propia la represión. Hoy día ella es electa convencional constituyente, así que si ustedes requieren más adelante, es un ejercicio que ella va a tener de un año. Puedo conversar con ella para que puedan conocerla y que pueda contar un poco cómo ha sido su experiencia como dirigente estudiantil. Imagínate con 20 años la tremenda experiencia que ella va a tener ahora, porque va a ser delegada a la Convención Constituyente, y hoy día la Juventud Comunista, justamente ayer, hoy día y mañana, está en su Congreso Nacional
que culmina mañana, así que si ustedes así lo estiman, podríamos hacer algunas gestiones para que pueda compartir con usted. Y igualmente sería súper importante, creo yo, que a propósito de cómo debemos actuar en todos estos escenarios, nosotros tenemos que estrechar la solidaridad entre nuestros pueblos, tenemos que estrechar la lucha y el conocimiento de lo que estamos haciendo mutuamente. Siempre ocurre que uno a veces sabe más lo que está pasando en España o en Estados Unidos de lo que está pasando en Bolivia, en Perú y en Argentina. Creo que es muy importante, muy necesario que nosotros nos afirmemos desde el punto de vista de nuestra solidaridad internacional, que nosotros conozcamos más las luchas de nuestros pueblos, lo que ha ocurrido en la historia reciente de estas luchas, de sus desafíos y estar más pendiente efectivamente como parte de un aprendizaje y como parte de un compromiso internacional de lo que sucede por lo menos en nuestro país hermano y en nuestros pueblos hermanos, porque sin ninguna duda las fronteras en algún momento, yo no tengo ninguna duda, se tienen que derribar. Y creo finalmente en eso y en el pensamiento bolivariano de una sola América. Así que yo creo que hacia eso tenemos que avanzar, hacia eso nos tenemos que dedicar. Gracias a ustedes. Un abrazo.